para poder entender y participar de lo que el Señor está logrando. Su palabra es el instrumento principal. Nos orienta, nos prepara para toda buena obra. Y quiero que en esta mañana, en este día, podamos hablar acerca de la ceguera espiritual. Porque la ceguera espiritual es el mayor obstáculo que enfrentamos en el momento en el cual deseamos crecer. Aunque nosotros sabemos que la ceguera espiritual es una condición de la incredulidad, no podemos pasar por alto que si no reconocemos las repercusiones, el daño, el origen y la manera en la que se manifiesta la ceguera espiritual, aunque no seamos ya como los incrédulos, lo que hemos visto y aprendido se mantiene el efecto en nuestras vidas, aunque ustedes no digan amén. Aunque es una condición de la incredulidad, siendo yo hijo de Dios, por lo que he visto, lo que he aprendido, lo que he vivido, puedo seguir experimentando o manifestando condiciones particulares que se manifiestan bajo la influencia de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual la podemos definir como no poder ver o entender lo que Dios hace, no poder ver las cosas como Dios las ve. Y en este tiempo Dios sabe que estamos enfrentando muchos obstáculos y nos quiere fortalecer para que podamos avanzar. Y todos los impedimentos del crecimiento, del desarrollo, de la sanidad, se puedan remover y podamos nosotros recibir las bendiciones abundantes que Él tiene para nuestra vida. El concepto que hoy estamos abordando, ceguera espiritual, es simbólico, es metafórico, también es figurativo, pero nos sirve para ilustrar a través de elementos físicos lo que necesariamente puede estar manifestándose en nuestro diario vivir. Un arrastre que viene acompañado de ofuscación, un arrastre que viene acompañado de pensamientos extraviados, dislocados, desbalanceados, terquedad y también deslumbramiento. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, tiene que tener cuidado con el deslumbramiento. El deslumbramiento es dejarse atraer o fascinar por cualquier pensamiento, comentario, idea, situación, circunstancia que se nos pueda estar presentando. Somos hijos de Dios, por ejemplo, estamos creciendo, tenemos la mejor disposición de ver resultados de Dios en nuestra vida, de obedecerle, pero llega un comentario que nos derrumba. Sufrimos una actitud que nos afecta. Vivimos un proceso que daña nuestro crecimiento. Y de buenas a primeras, lo que trabajamos durante todo un largo año o en la última década, se derrumba en un instante porque sencillamente ignoramos, descuidamos, desconocimos las repercusiones de la ceguera espiritual. Que como les dije, es ofuscación, cuando uno trata de entender las cosas pero no logra procesarlo, es extravío, es terquedad, es deslumbramiento. Y por eso, este concepto metafórico tiene que entenderse a la luz de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. Si leyéramos tanto Juan 3:18 como nos hemos aprendido Juan 3:16, nuestra vida sería radicalmente distinta. Les explico. Juan 3:18 es puro evangelio. Es un mensaje que confronta, que desafía, pero que también bendice nuestros corazones porque nos habla de la verdad que se está suscitando
en nuestra alma. Dice Juan en el capítulo 3, verso 18 de este evangelio, que no hay condenación para todo aquel que cree. Dile al que está a tu lado, si tú crees en Jesús, no hay condenación para ti. Sí, porque si Jesús vive en nuestros corazones, no hay ninguna condenación. Si Él es Señor y Salvador de nuestra vida. Pero aquí encontramos un pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Por qué es condenada la gente? Por no creer en la salvación del único Hijo de Dios. Dice el verso 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Qué hace el que está en oscuridad y en malas obras? Se aleja de la luz. ¿Qué hace el Hijo de Dios a pesar de sus faltas, de sus errores, de su deslumbramiento, de su terquedad? Nos acercamos a la luz. Por eso nos congregamos domingo y servimos en cada oportunidad que se nos presenta, porque es una bendición de Dios acercarse a la luz, porque aunque mis acciones no sean perfectas, el Señor me ayuda, me bendice, me sana, me libera y yo puedo corregir lo que está mal, aunque usted no diga amén. Por eso es importante el verso 21, los que hacen lo correcto, no los que son perfectos, no los que nunca se equivocan, sino los que hacen lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto, Jesús? Acercarse a la luz. Él nos responde. Acercarse a la luz para que otros puedan ver, aquí viene el testimonio, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Que el Señor añada gracia a su palabra. ¿Por qué Juan pensaba así? A simple vista podemos considerar que Juan es portador de una teología práctica. Mira cómo nos explicó todo, profundidades espirituales con conceptos muy llanos, muy claros. Me encanta la teología de Juan. Juan era un hombre que se destacó por estar cerca del corazón de Jesús. Y esa cercanía con el corazón de Jesús lo volvió un individuo sensible al mover del Espíritu Santo. Él pensaba de esta manera por dirección del Espíritu Santo. Y lo que en pocas palabras nos está enseñando Juan 3, 18 al 21, es que hay personas que están en el ambiente de luz, pero aún sus mentes persisten y habitan en la oscuridad. Hay personas que están, por ejemplo, en la iglesia, pero sus mentes no están identificadas con la luz de Cristo. Participan de la luz, participan de los milagros, participan de las bendiciones, pero las bendiciones no emanan, no se establecen, no fluyen en su corazón, fluyen en su vida, favorecen su vida, pero no es parte de su vida, no es parte de su naturaleza. No es parte de su esencia, porque en esencia el que está en el lugar de luz pero no ha sido regenerado, continúa manifestando los pensamientos, las actitudes, el comportamiento del que está en oscuridad. Esto le da sentido a actitudes, acciones, palabras que muchas veces nosotros vemos que se manifiestan en nuestra vida o en la vida de otras personas. Recuerda que la ceguera espiritual nos afecta estando en Cristo o estando sin Cristo. Porque el que está sin Cristo está en ceguera espiritual. Pero el que está en Cristo, pero no está involucrado en el crecimiento espiritual, manifiesta lo aprendido. Lo que vivimos anteriormente en el mundo, muchas veces lo rescatamos, lo despolvamos, lo volvemos a vestir por cualquier situación de la que ya hemos descrito. O sea, que hay personas
que continúan haciendo lo malo porque no han venido a la luz, aunque están en un ambiente de luz. La única diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es, pero está en el ambiente de luz, es que el que no es cristiano peca deliberadamente. Pero el que es cristiano peca, pero le duele el corazón. Sabe en su corazón, está convencido de que lo que sucedió no es bueno. Y hay una lucha en su alma. Pero el que está en un ambiente de luz y no ha nacido de nuevo, comete el pecado, pero no hay repercusión en su alma. No hay dolor en su alma. No hay necesidad de arrepentimiento, porque todavía sus acciones y pensamientos están marcados por la ceguera espiritual. ¿Me acompañan? ¿Estamos de acuerdo? La ceguera espiritual tiene una correlación biológica, no se queda en lo espiritual, sino que tiene una repercusión física. Esto es delicado, presten atención. La ceguera espiritual es un problema de percepción de la realidad, donde el proceso de la información está comprometido. Oiga el alcance que tiene la ceguera espiritual. Afecta el sistema límbico. El sistema límbico de nuestro proceso cerebral responde a la estructura que rige el proceso, la interpretación, la regulación de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y el comportamiento. Y si nosotros, por la ceguera espiritual consentida o marcada por el aprendizaje, aceptamos esa mala influencia, fíjate todo lo que se compromete. La memoria, el comportamiento, lo que nos motiva, cómo interpretamos el saludo, las acciones, el afecto. Todo está trastocado porque la estructura de procesamiento de información está afectado por la ceguera espiritual. Y no se queda ahí. La ceguera espiritual también afecta la neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de regenerarse y de producir células nuevas y de organizar los pensamientos. O sea que una persona que lamentablemente está bajo la influencia de la ceguera espiritual, tampoco puede tener un pensamiento creativo, ni puede generar nuevas conexiones su cerebro, sino que más bien se va desconectando hasta que nosotros terminamos hasta desconectados de la realidad. Fíjate qué delicado. Otra repercusión que tiene la ceguera espiritual en nuestra parte biológica es que produce un desequilibrio químico, porque hormonas como la oxitocina y también la dopamina, que regulan el bienestar en nuestro cuerpo, se comprometen. O sea que del tallo de nuestro cerebro, donde está el tálamo, el hipotálamo, no se están segregando esas sustancias químicas que mantienen el balance y regulan nuestro bienestar. ¿Vamos bien, Bere? Vamos bien. No, no, no. Amén, amén. Sigamos conectados, sigamos conectados. Otra consecuencia de la correlación biológica que tiene la ceguera espiritual sobre nuestra vida es el estrés que sufrimos en el ambiente que nos encontramos. Hay dos clases o dos formas en las cuales el estrés nos afecta. Está el estrés del ambiente donde estamos y el estrés del ambiente donde crecimos. Sí, porque cuando crecemos somos sometidos a un estrés. Aunque usted no diga amén.
A usted no lo vivían corrigiendo, por ejemplo. Eso no se hace. No le ponga la mano a eso. Eso estresa a cualquiera. Cuando yo someto a Andrés a la disciplina, él dice que está enojado con papá. ¿Por qué? Porque él no puede hacer lo que quiere. Y me pone una cara terrible. Ahora bien, si ese estrés de nuestro crecimiento es administrado por padres que guían a sus hijos al aprendizaje, que el Señor dice, instruya al niño, a la niña, en mi palabra, y cuando crezca no se apartará de mí. Ese conocimiento, lejos de estresarlo para dañarle, le va a formar el carácter como un hombre o una mujer de Dios. Pero cuando una persona crece en un ambiente donde hay estrés continuo, pero no hay solución, no hay salida, no hay acompañamiento, no hay aprobación, no hay amor, esa persona se contamina en el ambiente donde creció y en el ambiente donde está. También puede ser contaminado o es un ente contaminante, porque hay un daño persistente en esa alma que va a dar de lo que tiene. Y eso crea un círculo vicioso marcado por la ceguera espiritual. Pero lo más delicado de la ceguera espiritual es lo que impide. Aquí sí nos vamos a meter a aguas profundas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que quiero hacer, mente, no lo hago, cuerpo, por el pecado que habita en mí. La ceguera espiritual desconecta la mente del cuerpo. Por eso, el que está bajo la influencia de la ceguera espiritual, aunque sabe que lo que está haciendo está mal, no lo puede dejar de hacer, porque la mente y el cuerpo están desconectados. Entonces dice el apóstol Pablo, ay de mí, no hay salvación, no hay solución. Mas gracias doy a Dios por Cristo. Cristo es el que nos permite, por la oración, conectar nuestra mente con el cuerpo. En un proceso a través del cual tú y yo terminamos siendo disciplinados a la voluntad de Dios, porque hemos logrado por la oración entender cómo conectar lo que yo sé que está bien con lo que yo hago. Pero muchas veces nos cuesta mucho ser coherente porque lo que pensamos y lo que hacemos está totalmente divorciado, aunque no digan amén. El origen de la ceguera espiritual es el pecado. Allí nació, en la desobediencia. Y el enemigo aprovecha la ceguera espiritual como un arma. Dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás, quien es el Dios de este mundo, prepárese para lo que usted va a escuchar en este momento, ha cegado la mente de los que no creen. Porque la ceguera espiritual, decía anteriormente, es una condición de la incredulidad. El príncipe de este mundo tiene autoridad para manipular la neuroplasticidad, las funciones químicas, el bienestar, la creatividad, la concentración, la motivación, la información que procesa la mente que está sin Cristo. Pero lo acabamos de leer. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, que el príncipe de este mundo ha cegado, o sea que él tiene la autoridad delegada por Dios, permitida por Dios, para interactuar, manipular a los que no creen. Ahí está la parte más peligrosa de nuestra vida. Si nos mantenemos al margen de Cristo, de su vida, dice 2 de Corintios capítulo 4 que somos incapaces
incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, o sea, de su evangelio. Es escuchar este mensaje o cualquier otro y no entender absolutamente nada. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, dice 2 de Corintios 4, quien es la imagen exacta de Dios. La diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es que el Hijo de Dios, cuando comete un pecado, se siente mortificado, angustiado, quiere confesarlo, quiere enmendar las cosas. El que está bajo la influencia de la ceguera espiritual lo comete deliberadamente, porque el príncipe de este mundo, Satanás, tiene el poder de amplificar la ceguera espiritual que es producto del pecado. Es una legalidad que el enemigo de nuestras almas está ejecutando contra aquellos que están sin Cristo. ¿Cómo yo puedo identificar la ceguera espiritual en mi vida o en cualquier otra persona? Hay tres cosas que nos hablan de la ceguera espiritual para que podamos hacer un diagnóstico correcto. Primero, la dureza de corazón. Segundo, la falta de discernimiento. Y tercero, la incredulidad. Son tres factores, tres indicadores que nos hablan de ceguera espiritual. Dureza de corazón, falta de discernimiento y la incredulidad. Y es donde entonces llega Marcos capítulo 8, verso 18, donde el Señor nos dice, ustedes tienen ojos, no ven, ustedes tienen oídos, no escuchan. ¿Por qué razón? No podemos nosotros ejercitar nuestros sentidos en libertad, porque están dominados por la ceguera del príncipe de este mundo que nos ha dejado inhabilitados, muertos espiritualmente, sin capacidad, aunque queramos, de liberarnos de ese peso de muerte que cargamos sobre nuestros hombros. Y esa es la carga pesada que todo aquel que está sin Cristo experimenta diariamente, que lo lleva a cometer locuras. Porque el dolor del pecado y la marca, el peso, es insostenible, es insoportable. Y el mundo trata de adormecer esas cargas buscando cualquier alternativa. Las adicciones, las amistades, cualquier oportunidad de desconectarse de la realidad o disipar los pensamientos de frustración que provoca el pecado en nuestra vida. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible construir un hogar saludable? ¿Cómo es posible tener un matrimonio armonioso? ¿Cómo es posible pensar claramente a nivel profesional si todo nuestro sistema límbico está comprometido? Si no hay capacidad de ordenar los pensamientos, si el enemigo de nuestras almas constantemente se encarga de dañar la imagen que tú y yo podemos estar considerando hasta en nuestro espejo. Porque aquel que tiene comprometida el procesamiento de la información en su vida, cuando se para en el espejo, no ve lo que Dios ve, sino que ve la bruma que el enemigo está dibujando en tu percepción de la realidad. Y tú todo lo que ves, lo ves distorsionado. El Señor ha permitido un padecimiento en mi cuerpo que ha afectado mis ojos y se llama queratocono. Mi córnea se pone como un cono. Y yo esto lo vine a descubrir cuando ya estaba finalizando el bachillerato. O sea, mi transición del colegio a la universidad.
Y yo veía el mundo totalmente distorsionado, pero para mí era natural. ¿Dónde salta mi necesidad a relucir? Cuando un día yo voy conduciendo y había una piedra que habían colocado astutamente los individuos que se encargan de arreglar las calles en nuestro país. O sea, para que yo no cayera en el hoyo o nadie más, pusieron una piedra. O sea, si podías dañar la goma, mejor mátate. Eso en pocas palabras. Pero eso, el Señor nos libra de cosas peores, ¿verdad? Una piedra terrible en el camino, todo el mundo la vio menos yo. Entonces, conmigo andaba Jamie, unos amigos que íbamos a la iglesia en Villamella, y todo el mundo no quería que yo me sintiera peor porque chocamos el vehículo, no querían hacerme sentir mal, pero un joven que andaba con nosotros, Eddie José, me dijo, él me decía, Melo, ¿de verdad tú no viste la piedra? Digo yo, no, yo nunca la vi. Yo nunca la vi. Entonces, mi papá se molestó, todo el mundo estaba confundido y yo decidí profundizar. Entonces se levantó un diagnóstico, tú tienes queratocono. Y yo paso donde un especialista encargado de manejar estos casos, un optómetra, que me coloca unos lentes. Y cuando él me puso esos lentes, que yo vi diferente a como yo veía, o sea que ella decía, o sea que tú no me habías visto completa. Mire, mi percepción de los colores, yo hoy la identifico como un 30% de la realidad. ¿Verdad que sí, Aris? Es como si yo viviera la vida viéndolo a un 30% de como usted la ve. Y cuando me colocaron los ojos, los colores, los rostros, la definición de las cosas, totalmente diferente. Eso es lo mismo que sucede, es más o menos. O sea, de una visión análoga a una digital. Amén. Amén. Porque toda distorsión de la percepción, pues llega un momento en el cual nuestro cerebro, que ya hablamos de que la ceguera espiritual compromete todo procesamiento de información, nuestra parte biológica, yo pensaba que la vida era así. Pero luego pude tener esta alternativa y gracias a Dios he podido manejar esta situación con estos lentes de contacto. Lo mismo nos pasa con la ceguera espiritual. Tú y yo hemos visto la vida y las personas que están sin Cristo han visto la vida desde un punto de vista que no tiene nada que ver con la realidad que el Señor ha diseñado para nosotros. Por eso el apóstol Juan tiene tanta precisión al decir que el problema de la luz que vino al mundo, o sea, Cristo, es que las personas no se acercan a Él. Es un tema de proximidad, es un tema de acercamiento, es un tema de percepción, es un tema de visión de la realidad. Ante un cuadro tan delicado como el que he podido presentarles, ha llegado el momento de aportar soluciones. Porque en Cristo hay solución para un cuadro tan crudo como el que les acabo de presentar. Nos preguntamos, ¿qué solución hay para la ceguera espiritual? Hay un tratamiento que solamente lo encontramos en el banco de la fe, que se llama evangeliomicina.
El Evangelio Micina es un proceso a través del cual Dios nos lleva a una diálisis espiritual. O sea que el Espíritu Santo viene siendo el filtro de Dios para que todo lo que estábamos viendo, pensando, haciendo o dejando de hacer, contrario a la voluntad de Dios, cambie por completo y sea filtrado por Cristo. Cristo es el doctor, el Espíritu Santo es el tratamiento. El objetivo es que podamos ver al Padre. Pero para que tú y yo pasemos de ese proceso de ceguera espiritual a uno de visión de reino, necesitamos la evangeliomicina. Cuando una persona es sometida a una diálisis, físicamente hablando, es porque se produjo una falla renal donde sus riñones dejaron de filtrar la sangre contaminada llega a todos los órganos y los órganos van muriendo poco a poco. Porque no puede llegar una sangre contaminada a los pulmones, al cerebro y a todas las partes de nuestro cuerpo. Necesitamos que lo que fluya por nuestro cuerpo sea filtrado por los riñones. Y por eso, cuando los riñones fallan, es necesario que se haga una diálisis. A través de un proceso mecánico, se separa las impurezas, la contaminación que hay en la sangre, para que todo lo que entre a nuestro torrente sanguíneo esté en la condición óptima y no nos contamine. Lo que hace el Espíritu Santo es filtrar todo lo que vemos, todo lo que oímos, para que lo que fluya por el torrente espiritual de nuestra vida no esté contaminado. Y de esa manera, tú y yo podamos ver las cosas como Dios las ve, pensar las cosas como Dios las está orientando y caminar con paz en medio de un mundo que lamentablemente está dominado por la ceguera espiritual. Si tú y yo vamos donde un doctor que nos va a ayudar con el tratamiento de la diálisis no se queda con ese tratamiento mecánico, sino que tiene que ir acompañado de una buena hidratación, de una dieta estricta, ejercicios ligeros, descanso entre 7 y 8 horas y olvidarnos del consumo del azúcar y de los alimentos ultraprocesados. O sea, volver a lo orgánico. En pocas palabras, lo que el Señor nos está hablando en este día es de someter nuestra vida a un estilo saludable donde nosotros, por el filtro del Espíritu, podamos ver las cosas como Dios las ve. Porque tú has estado juzgando tu esposa, tus hijos, tus circunstancias desde un punto de vista distorsionado. Has estado viendo a Dios desde una manera distorsionada, amplificada por el enemigo que se aprovecha de la ceguera espiritual. Y Dios quiere que veamos las circunstancias, la familia, nuestra condición, como Él la ve. Y que cuando estemos ante el espejo podamos ver lo que Cristo ve, una obra terminada. Y la razón por la cual muchas personas hoy no tienen bienestar, además de que la dopamina y la oxitocina no están correctamente balanceadas, las hormonas, la química de nuestro cerebro, por la ceguera espiritual, igualmente nuestra vida física necesita desconectarse de todo lo que la está contaminando. Y la única forma de lograr eso es, así como nos tenemos que hidratar y estar bajo una dieta estricta y hacer ejercicios y descansar y evitar los alimentos ultraprocesados, así como tú y yo tenemos que someter nuestro cuerpo a este proceso de sanación, nuestra alma también. Con la oración, la lectura de la palabra, congregarnos y haciendo las cosas que
antes hacíamos el esfuerzo, pero que de manera distorsionada la estábamos poniendo en práctica. La realidad es que hemos querido evitar hasta este día el estrés del ambiente donde estamos. Hemos querido manejar las pérdidas que hemos sufrido. Hemos querido olvidar el abandono y las traiciones de las cuales hemos participado. Hemos querido pasar por alto todo lo que nos ha endurecido el corazón. Pero no superamos ninguna prueba solos. Tú y yo necesitamos la intervención de Cristo, que a través del Espíritu Santo nuestra vida pueda conectarse con Dios y a través de esa conexión ser sanos. Y en esa sanidad, en ese filtro del Espíritu, tú y yo podamos manejar el estrés de nuestro ambiente, entender y sobrellevar las pérdidas, caminar a pesar del abandono y poder suplir en Dios todo dolor que ha terminado endureciendo nuestros corazones. En esta batalla, en este proceso, no estamos solos. Pero el Señor hoy nos hace una pregunta clave. Tú tienes ojos, ¿estás viendo? Tú tienes oído, ¿estás escuchando? Recuerda que lo que tienes que aprender a ver es lo que Dios está haciendo. Y lo que tienes que escuchar y aprender a escuchar es lo que Dios está hablando. Para que nada de lo que sucede en tu vida te arrastre, sino que tú y yo podamos ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, no muere, porque sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. Para que tú y yo podamos dar frutos en todo tiempo, y esas dificultades que estamos manejando podamos ver soluciones, necesitamos esa evangeliomicina, ese filtro del Espíritu. Yo quiero que oremos juntos. ¿Me pueden ayudar con la luz, por favor? Y ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos, porque en este año hemos descubierto, hemos reconocido o seguimos experimentando situaciones que hemos manejado y arrastrado por mucho tiempo. Esto ha producido que no podamos dormir, que no podamos procesar los alimentos. Esto ha producido que la familia se separe, que los hijos terminen afectados. Pero no hay nada que Cristo no pueda sanar. Y nosotros declarábamos que en Cristo, por el poder de su amor, nosotros hemos sido restaurados, hemos sido sanos, hemos sido liberados. No olvides que cuando la ceguera espiritual está operando, ya sea deliberadamente o posicionalmente por una circunstancia que estamos viviendo, una de las cosas que se compromete, que se daña, es que nuestra vida no está balanceada. Y en este año tú has tomado decisiones que han traído un desbalance a tu sistema. Por lo tanto, no has podido sentir cómo Dios sabe regular el bienestar. Para que tú y yo podamos experimentar esa obra del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo que Juan decía. En Juan 3, verso 21, dice que los que creen en Cristo se acercan a Él. Tú y yo en esta mañana tenemos que acercarnos a Jesús para que en su luz quede al descubierto dónde fallamos.
¿Qué nos está contaminando? ¿Dónde está la falta, el desequilibrio químico? ¿Qué está impidiendo la neuroplasticidad? Hay un procedimiento científico que se está poniendo en boga llamado neurogénesis. O sea, una reproducción de células en nuestra vida, de todas las que perdemos, de todas las que mueren, de todas las neuronas que también mueren continuamente. Se está buscando la manera de que haya una regeneración para que el desgaste en el cerebro, en nuestra vida, en nuestro bienestar, no siga afectándonos. Pero así como hay procedimientos médicos que están en desarrollo, hay uno que no falla. Y es la obra, es el toque del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Donde toda la repercusión del pecado se detiene y nosotros experimentamos una nueva vida. Lo que se ha comprometido en este 2024, lo que hemos sufrido, nos impide vivir la plenitud de Dios, ese desgaste, todo el arrastre de tu infancia, todas las cargas, todos los pensamientos, esa lucha mental, esa lucha física que nos ha tocado, Dios la ha permitido, pero hay una manera de enfrentarnos a todos esos procesos y vencer. Por eso dice la palabra de Dios, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Tú y yo tenemos en esta mañana el deseo de hacer lo correcto. Yo sé que sí. Pues la invitación está abierta. Acércate a la luz y deja que el Señor alumbre en tu vida todo lo que necesita cambiar. Deja que Él alumbre en tu mente todo lo que necesita desecharse. Deja que Él muestre en tu corazón dónde está la conexión con la condenación, con el pasado, con el pecado. Recuerda que ya tú no eres un incrédulo, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, cuya mente se tiene que renovar continuamente. Como dice Romanos muy claramente, que seamos transformados, que sea transformado el espíritu de nuestra mente, que sea renovada nuestra mente. Y en esa renovación es que tú y yo hoy tenemos que entrar. Es donde tenemos que fluir por su espíritu. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, hoy me acerco a ti. Renuévame, cámbiame. Transforma mi manera de pensar. Ahí donde estás, decláralo. Dile: Señor, transforma mi manera de pensar. Vamos a orar en esta mañana. La oración conecta nuestra vida con Dios, conecta nuestra mente con nuestro cuerpo. A través de la oración, el Señor opera, obra en nuestra vida. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo de Dios, hoy me acerco a ti. Obra en mi vida. Yo necesito un cambio. Yo necesito esa transformación que viene de ti, para que cambie mi manera de pensar y así pueda cambiar mi manera de vivir. Lléname, Señor.
Lléname de tu presencia, que esa unción tuya consuma en mí todo lo que no te agrada. Purifícame, Señor. Que toda mi vida pueda ser filtrada por tu obra de sanidad y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Si tú no habías tenido el privilegio de invitar a Jesús a tu corazón, en esta mañana te invito a que le digas: Señor Jesús, tú eres bienvenido a mi corazón. Cámbiame, renuévame. Yo te quiero conocer. En el nombre de Jesús, yo te quiero conocer, Señor. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.